Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13. Si lo tienen aquí, pueden decir amén. Los que están en casa ya lo encontraron. 8:12. Dice así la palabra: así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti para agradecer tu cuidado, tu protección en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. De igual manera, Padre amado, tu bendición, tu dirección, tu inspiración, tu unción, tu misericordia sea sobre mi vida, porque yo no soy nada ni nadie, solamente un siervo inútil que se esfuerza por agradarte y por amarte. Que el Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda dirigir esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Usted ha leído su Biblia y han encontrado en el libro de Génesis, desde el principio encontramos o vemos o leemos acerca del bien y acerca del mal, cómo se oponen entre sí, por el simple hecho de que ambos son diferentes. El bien es diferente, el mal es diferente. El bien y el mal siempre han estado presentes en toda ocasión, en todas las vidas. El bien y el mal siempre ha estado ahí. Pero si lo analizamos, el bien y el mal desde adentro del ámbito espiritual, nos vamos a dar cuenta, si leemos la palabra, que hay dos puntos de vista totalmente opuestos: el bien y el mal. El bien es representado por el espíritu y el mal es representado por la carne, de acuerdo a las Escrituras. Gálatas 5:17, los que están anotando, nos enseña ahí que hay una lucha, que hay una batalla bastante fuerte. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aunque leemos la palabra, muchas veces no prestamos atención, o quizás pocas veces. Pero aquí encontramos nosotros una batalla interna, una lucha interna, una guerra interna. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu,
y el del espíritu es contra la carne. Hay una oposición. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Y dice Gálatas, y estos se oponen entre sí, o sea, no se llevan, no tienen amistad, no tienen compañerismo. Y entonces dice aquí el escritor, y estos se oponen entre sí. Y estos se oponen entre sí. Como no se llevan, la carne le resiste al espíritu que hay en nosotros. Y el espíritu le resiste a la carne. Pero si tenemos una vida espiritual muy pobre, definitivamente que el espíritu no va a poder resistirlo, porque la carne se va a imponer, la carne va a hacer lo que quiera, porque en vez de alimentar el espíritu, alimentamos nuestra carne. Y estos, dice San Pablo, se oponen entre sí. Y se oponen entre sí, dice el versículo, para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces podemos tener buenas intenciones para vivir la vida cristiana, pero como dicen por ahí, con las intenciones no bastan. Yo puedo acostarme o puedo levantarme y decir, hoy voy a leer la Biblia, o en la noche voy a leer la Biblia, pero mi carne no quiere. ¿Ah? ¿Les ha pasado? ¿Ah? ¿Sí? La carne no quiere. La carne está cansada, tiene hambre, tiene sueño, tiene sed. Solo quiere estar en la sala, solo quiere estar en la cama, solo quiere estar en la hamaca. No quiere. Y dice la Escritura que la carne y el espíritu se oponen entre sí. El espíritu quiere elevarse, pero la carne está encima, no lo permite. Y entonces, por más que el espíritu quiere orar, leer la palabra, practicar los ejercicios espirituales, la carne lo tira, lo empuja hacia abajo. Y es por eso que como humanos, como creyentes, tenemos mucho problema, pero mucho problema. Si no hemos caído, si no hemos resbalado, es porque Dios es grande. Porque el Espíritu lo que desea es que hagamos lo que Él desea. Pero la carne está ahí, la carne miserable, dijo el apóstol Pablo. ¿Quién nos librará? ¿Quién podrá hacerlo? Entonces, si la carne con el espíritu se oponen entre sí para que hagamos lo que necesitamos, lo que queremos, si nosotros no nos esforzamos, escuche bien esto, si nosotros no nos esforzamos, la carne siempre va a conseguir y a lograr lo que se propone. Siempre. Esta carne va a salir adelante. ¿Sí? Y uno como creyente, uno como cristiano, siempre debe dejarse guiar, dirigir por el Espíritu de Dios que está en nosotros.
Porque dice la Biblia que el dedicarse o el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Pero la carne no quiere eso. No quiere eso. Y yo estoy enfatizando este punto porque todos los conflictos y todos los problemas y todas las dificultades, muchas veces este es el problema. Este es el problema. Uno como cristiano debe entender lo que la Escritura nos dice. Dice la Biblia que la carne nos va a conducir a la muerte. La carne nos va a conducir a la muerte, ya que los que son de la carne, la persona que es de la carne siempre va a pensar en las cosas de la carne. ¿Cómo qué, pastor? Solo imagínese hoy en qué estuvo pensando en la carne. ¿A qué se refiere la Escritura? Se refiere que muchas veces, en vez de escudriñar las Escrituras, en vez de elevar una oración, en vez de leer la palabra, nos ocupamos lo que la carne le gusta, lo que mi carne le agrada. Mi carne no le gusta orar. Mi carne, si es posible, quiere dormir las 24 horas, invernar como el oso. Mi carne no quiere trabajar. Mi carne no le gusta leer la Biblia. Mi carne no le gusta hacer nada espiritual, pero sí le encanta hacer aquellas cosas en la carne. Uno busca espacios por complacer a la carne, sin pensar que un día esta carne, cuando todo termine, va a acabar en una tumba, se va a hacer polvo y se habrá terminado la carne. Pero el espíritu seguirá viviendo. Porque dice la Biblia que el espíritu irá a Dios, de donde fue tomado. En algunos momentos yo he dicho que la carne se alimenta bien cuando tiene hambre, cuando tiene sed o cualquier otro detalle. Pues así como la carne desea, anhela tener llenura de alimento, de sed y de algunas otras cosas, escuche, así nuestro espíritu. Así nuestro espíritu. Cuando no alimentamos nuestro espíritu como alimentamos la carne, escuche, ¿qué sucede si dejamos de comer el alimento? ¿Qué sucede si dejamos de beber el agua? Uno físicamente fenece, se desmaya, se cae porque no hay alimento, no hay fuerza física. Pues eso mismo sucede en nuestra vida cuando nuestro espíritu no tiene alimento de Dios. El espíritu se muere de inanición, se muere de hambre de Dios, se muere de sed de lo espiritual, se muere. Es por eso que la Biblia nos enseña que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan.
El reino de los cielos es para gente valiente, es para gente decidida, es para gente que quiere sacrificar la carne. Y qué difícil es hacerlo. Sin embargo, es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, la carne lleva a la muerte, ya que los que viven en la carne piensan en las cosas de la carne, dice la Escritura, y los que piensan en el Espíritu, ¿sí? O los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Usted debe saber qué está afectando su desarrollo, su crecimiento de la palabra, de su vida cristiana. Usted debe saberlo. Está bien, yo lo he dicho, está bien que trabaje duro, está bien que se desgaste, está bien, porque el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pues así como se esfuerza, así como se dedica trabajando duro, así debemos de esforzarnos y dedicarnos para el Espíritu, porque al final, ya sea que nos muramos o ya sea que el Señor venga y nos lleve, para que Él nos lleve necesitamos vivir en el Espíritu, para no satisfacer, dice el escritor, las obras de la carne. Y esa es una lucha constante. No solo es hoy va a luchar en la carne y mañana no y pasado mañana no. Desafortunadamente son todos los días. Todos los días. Es por eso que es de suma importancia que tratemos de buscar al Señor, que tratemos de pedir ayuda, que tratemos de comunicar aquellas cosas que creemos que nos está ganando, que creemos que está tomando ventaja, porque la carne trabaja con Satanás y el mundo, son sus aliados. Ellos trabajan conjuntamente. El mundo te ofrece lo bonito. Mire cuánta basura hay en el ciberespacio, cuántas cosas que a veces uno ve, cuántas cosas, pero es una cosa terrible. Y la carne se deleita en eso, pero el espíritu no. El espíritu no. Entonces, qué terrible es vivir en oposición. Usted no se imagina, ni yo a veces ni tampoco, cómo es que hay oposición entre lo bueno y lo malo. Cómo es que la carne puede estar encima todo el tiempo, pero está encima todo el tiempo porque nosotros lo permitimos. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, no vivimos según la carne. Romanos capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. Vea lo que dice. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Mire qué terrible. El mundo no tiene problema, porque no conoce a Dios. Pero los que hemos venido al conocimiento de Jesucristo, hemos venido al conocimiento de la palabra, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, cuando mi carne toma control, Dios es hecho a un lado, el Espíritu Santo es hecho a un lado, Jesucristo es hecho a un lado, la palabra es hecha a un lado, cuando mi carne toma control. ¿Por qué? Porque no podemos agradar a Dios. ¿Y en qué momento y cómo es que la carne toma control? Espero que en el próximo domingo vayamos a hablar sobre lo que está más adelante de Gálatas, donde leímos.
Allí está el problema. Pero sigue diciendo el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es, hay una condicionante, si es que el Espíritu mora en vosotros. Mire qué interesante. Significa que el creyente, el supuesto creyente, el que supuestamente conoce la palabra, si vemos que no es agradable su fruto, lo más seguro es que vive en la carne. Y entonces dice el escritor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé? Bueno, por mis acciones. Por mis acciones. Si alguno, dice el versículo 9 al final, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y vea lo que Romanos dice. Esta escritura no está dirigida a los paganos, no está dirigida a los inconversos. Esta escritura está dirigida a los hermanos de Roma, de los romanos, a los creyentes. Está dirigida a ustedes y a mí. Ese es el problema, por decirlo así. Que si este versículo de Romanos 8, versículo 8 y versículo 9 se dirigiera al mundo, no hay ningún problema. Ningún problema. Es dirigida a los que conocemos a Jesucristo. Alguien quizás puede pensar, y pastor, ¿qué hago con mi carne? ¿Qué hago con mi carne? Que siempre me está empujando a hacer lo malo. ¿Qué hago con mi carne? Bueno, usted debe saber que hay que someterlo. Usted debe saber que hay que someterlo, que no hay que permitirle que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque no se manda solo. Y entonces aquí dice el escritor, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea que la Biblia nos dice que ustedes y yo en Cristo no vivimos según la carne. Entonces, pastor, ¿por qué mi carne me empuja a hacer lo que hago, que sé que no le agrada a Dios? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, había que preguntarnos, porque Pablo lo está mencionando, había que preguntarnos si tenemos el Espíritu de Cristo. Y a lo mejor usted diga, pastor, y a lo mejor si yo acepté al Señor, a lo mejor ya no tengo el Espíritu de Cristo. Si anda en la carne, pues no. Si anda en la carne, pues no. Nosotros los cristianos no vivimos según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en mí. El mismo autor nos enseña y nos dice que nuestro cuerpo, ¿qué cosa es? No les puedo oír porque tienen sus tapabocas, ¿está bien? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo darnos cuenta si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si yo ando en el Espíritu, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, evaluar cómo estamos viviendo la vida en Cristo. Mateo 7, los que traen su Biblia, Mateo 7, versículo
16 al 20, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está el punto. ¿Conoce usted algún cristiano que no tiene buen fruto? No vamos a hablar de los demás, no, vamos a hablar de nosotros. ¿Conoce usted algún creyente, algún cristiano que tiene buenos frutos? ¿Cómo son? ¿Cómo son los cristianos que dan buenos frutos? ¿Cómo son? Bueno, se conoce por su manera de ser, por su manera de actuar, por su manera de responder al llamado, por su manera de responder a los compromisos con Dios, a su fidelidad con Dios. Así es conocido, así sabemos que es un cristiano que da fruto. Piense en algún creyente que da buenos frutos, que usted sabe que es una mujer, que es un hombre que busca al Señor. Yo sé que tienen más de un nombre en su mente. Bueno, de esa persona que usted está pensando que tiene una vida agradable y tiene buen fruto, ese es el creyente que Dios bendice. Escuche, no quiere decir que sea un cristiano perfecto como un atributo de Dios. No, no. Porque alguien puede decir, entonces, pues nadie puede ser cristiano. No, ¿sí? Claro que sí. El problema es cuando le damos rienda suelta a nuestra carne en vez de darle rienda suelta a nuestro espíritu. Ese es el problema. Necesitamos cada día esforzarnos para agradar al Señor. Ahora, es cierto, como dice Marcos 14, si usted tiene su Biblia, Marcos 14, 38, cuando lo haya encontrado, dice Marcos 14, 38, aquí está: velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14, 38. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Es débil. Es débil. ¿Qué necesitamos hacer si la carne es débil? Se me ocurre pensar. ¿Qué necesitamos hacer? Como dice la Escritura aquí, el versículo 38, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre está ahí. Muchas veces usted ha sentido que debe orar. Muchas veces usted ha sentido que debe ayunar. Muchas veces usted ha pensado que debe leer la Biblia o que debe venir a la iglesia. Pero al final, como la carne es tan débil, nos gana. Y entonces decimos, no tengo mucho sueño. No puedo leer.
Se me cierran los ojos en cuanto abro la Biblia. O nada más me pongo de rodillas y no, caigo rendido, me duermo en la oración. Significa que la carne es débil. Significa que la carne es débil. Entonces, amados hermanos, es muy importante que nosotros nos pongamos de acuerdo y pidamos que el Señor nos ayude, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Hay que tener bien presente, escuche, bien presente que su carne, que mi carne es débil. Y que si no somos capaces de dominar la carne nos va a dominar a nosotros y nos destruirá hasta la muerte, llevarnos hasta la muerte. Y nunca lograremos agradar a Dios. Nunca. Escuche lo que voy a decir en este momento. Si usted viene a la iglesia, no puede cantar, no puede orar. Y si está escuchando al predicador, siente que no le entiende nada, siente que le aburre, la carne está presente. La carne está presente. ¿Por qué? Porque no quiere hacer nada. No quiere esforzarse. La naturaleza de nuestra carne es así. Mire, la carne no quiere hacer nada de lo que es espiritual. Nada. Nada. Mi carne no quiere hacer nada de lo que es espiritual. Por eso lo tengo que forzar muchas veces. Lo tengo que forzar muchas veces. Y Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de todo esto? Pablo tuvo esa dificultad, tuvo ese problema. Y entonces él dice, una cosa hago. Mire que Pablo era el hombre más grande, el que escribió creo que 17 epístolas. El que el Señor lo llevó al tercer cielo y vio lo que ojo humano no puede oír, ver, ni oído humano oír. Allí estuvo. Oiga, era como para que él no dijera eso. Y él dijo, una cosa hago. Someto mi cuerpo, lo sujeto, lo golpeo. No como el que golpea al aire, no, lo golpeo. ¿Qué está diciendo? Lo sujeto, lo someto, lo obligo. No sea que habiendo sido yo heraldo de muchos, al final sea reprobado por no someter, por no sujetar mi carne. Pablo, el gran hombre que fue al tercer cielo, que Dios lo llamó. Nuestro espíritu muchas veces está débil, porque la carne está poderosa, fuerte. Pero somos blanco muy fácil. Cuando la carne es poderosa y el espíritu es débil, oiga bien, a mí me ha pasado. Cuando la carne es fuerte y el espíritu es débil, la carne siempre va a triunfar. Siempre. Y la única forma que la carne no triunfe es, como dice Pablo, sujetarlo, someterlo, obligarlo. Y es lo que menos queremos hacer con la carne. Es lo menos que queremos hacer. Queremos que nuestra carne
doblegue al espíritu, que esta carne aplaste al espíritu. Y no nos importa encima de quién pasamos. Tenemos una batalla interna, es decir, nuestro espíritu y los deseos de la carne, y esto es algo que puede afectarnos negativamente, y en ocasiones muchos son los que caen en esta guerra, en esta batalla. Tengo que decir esto, no sé si a principios de año o pasado final del año, iba yo caminando en un tianguis solito, o no, creo que iba mi familia, nada más que se adelantaron 5 o 10 metros, y yo me moví por otro lugar en el tianguis y vi venir a un hermano que llegaba aquí. Usted, si le digo el nombre, va a decir, sí lo conozco, pero no le voy a decir el nombre. Iba caminando en medio de tanta gente en el tianguis y de repente lo veo venir. Y conforme se acercaron, vi que la mano lo hizo atrás. Lo saludé y, ¿cómo estás, hermano? Bla, 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 bla. Y le digo, ¿qué traes en la mano atrás? Ay, pastor, dice, una cerveza. Venía aquí. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que estabas en tu ciudad. No, dice, ya vivo aquí. ¿Y por qué no has ido a la iglesia? Mira nada más qué traes en la mano. O sea, lo exhorté porque lo quiero, lo aprecio mucho. Y lo exhorté, le digo, oye, tira esa cosa. ¿Qué te pasó? Es que me ganó la carne, hermano. Eso es lo que sucede cuando la carne se pone poderosa y el espíritu hacia abajo. El espíritu no tiene fuerza para combatir la carne si estamos alimentando la carne a través de los ojos, a través del oído, a través de la boca, a través de la mente. Yo tengo que batallar todos los días. Alguien me dice, pero es que usted es el pastor. Le digo, precisamente porque soy el pastor, yo no ando en las nubes. Yo no ando acá arriba, no, estoy más acá, batallo todos los días. Y entonces, como batallo todos los días, trato de hacerme de un hábito para meditar, para leer la Biblia. Porque imagínense, si yo meditando, si yo orando, si yo leyendo la Biblia, si yo ayunando, tengo dificultades en mi vida, imagínense si no lo hago. Imagínense si no lo hago. Hoy tuve un día bendecido. Y a veces la carne no quiere pagar el precio. Todos tenemos una batalla, tanto en la carne como en el espíritu. Ya lo dijimos, la carne tira hacia abajo y el espíritu tira hacia arriba. Pero si nosotros alimentamos al espíritu, el espíritu nos fortalece. Y entonces podemos superar las limitaciones o la carga de la carne en nuestra vida. Ninguno de nosotros, comenzando conmigo, puede decir que no tiene batallas en la carne. A veces es física, a veces mental, a veces es emocional, a veces es espiritual, a veces psicológico, a veces mental.
Y si no tenemos la cobertura del Espíritu Santo, pues vamos a hacer un problema en nuestro trabajo, con el entorno donde nos movemos. Y entonces yo pregunto esta noche, ¿en qué área de su vida está batallando en la carne? Los que toman nota, anoten ahí. ¿En qué área de mi vida yo estoy batallando en la carne? ¿En qué área de mi vida la carne me está ganando? La carne me está sometiendo, la carne está usando mi mente, está usando mi boca, está usando mi oído, está usando mis ojos. ¿En qué área de mi vida la carne está haciendo lo que quiere hacer? A lo mejor es su actitud. A lo mejor es su carácter. Escuche, cuando la carne toma posición y posesión de nosotros y manifestamos las obras de la carne, que próximo domingo voy a hablar de eso, y manifestamos la posición que tiene la carne en nosotros, al primero que afectamos o el primero que sale afectado soy yo. Soy yo. Aparentemente puedo golpear a alguien y le doy un golpe y se fue al suelo y no se levantó, y mi carne me dice: ajá, eres un campeón. El pobre no se puede levantar. Pero el primer afectado soy yo. Porque esta mano y esta mente y esta carne se vistió, tomó fuerza y golpeó. Entonces el primer golpeado soy yo, no el pobre que no se puede levantar. Después de eso, puedo seguir pensando que estoy ganando, porque la carne lo que quiere es ganar. Es como el boxeador que derrota a su enemigo con un knockout y el pobre no se levanta, y levanta la mano y brinca y salta y se sube a la cuerda y empieza a hacer y empieza a hacer. La carne está contenta. Pero después que uno es afectado, entonces afecta a su hijo, afecta a su hija, afecta a su cónyuge, afecta a sus padres y afecta todo lo que le rodea. Por eso Pablo dice: yo someto, sujeto mi cuerpo, mi carne, y lo golpeo. No como el que golpea al aire. No, lo sujeto, lo someto para que no haga lo que le gusta hacer. Y esta es una batalla. Ganarle a la carne es una batalla. Todos queremos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Levante su mano. Y los que están en la casa, ¿alguien no quiere entrar al reino de los cielos? Correcto. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Pero para eso tengo que sujetar mi carne, que no sé cómo llamarlo. Tengo que sujetarlo, porque ese miserable, como dijo Pablo, miserable hombre de mí, quiere hacer lo que se le pega a su regalada gana. Y tengo que cambiar. ¿Sabe que muchas veces no queremos cambiar? No, si tú no cambias, yo menos. No, si tú no esto, yo tampoco. Al final, esa será la prueba, ese será su examen. En este instante, ese será su examen: ganarle a la carne por medio del Espíritu. Porque los demás le pueden soportar. La gente, la persona que se siente maltratada, agredida, lo que sea, lo puede soportar, luchar, batallar, llorar, lamentar, orar, tirarse al piso pidiendo ayuda, y al final irse con el Señor. ¿Y usted qué hará?
por haberle hecho a la carne. ¿Y usted qué hará? Mire, todo el mundo dice que el Señor Jesucristo viene. Hay reportajes que no son de reportajes cristianos y son personas mal hablados en la televisión y ellos dicen que Cristo viene. Estoy sorprendido. Dice, algo está sucediendo en el espacio, algo está sucediendo allá. Cayó un meteorito, que el terremoto, y que esto y que el otro. Y un mal hablado sale, dice, yo le he leído en la Biblia que esos anuncios, que esos acontecimientos dicen que Jesucristo viene. Y a mí se me enchina la piel como ahorita. Gente que no conoce, que no son cristianos, están en el noticiero. Y no hay otro que diga, ese es puro cuento, es puro mito. Y aquel se levanta enojado y dice, no, ¿cuál mito? ¿Cuál cuento? No, Señor, yo lo he leído en la Biblia. Y eso es verdad, yo lo creo. Pero nada más lo cree. La Biblia dice que el diablo, los demonios creen en Dios y tiemblan. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Y es mi oración que esta palabra llegue a su corazón, llegue a su espíritu, porque el tiempo es corto, muy corto, más corto de lo que nos imaginamos. Que el Señor nos ayude. Hoy mientras estaba aquí y posteé esa petición en el grupo de miembros y varios otros hermanos, me llegó una noticia de un pastor que su niño de 5 años, de nombre Santiago, tiene cáncer en la sangre. Y eso me golpeó muy fuerte. No sé si el hermano Nico oyó mis gritos. Y yo grité y dije, ¡el niño no! Y le dije a Dios, ¿qué te pasa? Y el mensaje decía que los padres están devastados. Yo tengo una nietecita muy hermosa y un nietecito que está creciendo. Si algo les pudiera pasar, yo diera mi vida por ellos. Pero no olvide que Jesucristo dio su vida por usted para que no viva en la carne, para que no alimente la carne con pensamientos, con actitudes, con acciones. Alimente su espíritu. Libre la batalla, libre la guerra. Luche todos los días. Y que el Espíritu Santo nos ayude. Y que cada que hay culto aquí, estoy invitando que los domingos vengan. Usted ya vino, venga el domingo, venga el sábado, venga los miércoles. Porque algunos de nuestros hermanos tienen miedo, no quieren venir. Porque así es la carne, es miedosa. Usted venga. Usted se va a reír lo que voy a decir. Si usted está muy cansado y siente que se quiere dormir en su casa, yo prefiero verlo dormido allí en una de esas sillas. Yo prefiero verlo dormido, dormida. Porque algo se le va a quedar. En esta noche vamos a orar. Y en esta oración vamos a incluir a Santiaguito de 5 años.
y por sus padres y por sus niños y por nuestra familia. Ojalá que los padres que me están oyendo y mirando puedan venir el domingo. Si usted tiene niños allá chiquitos, bueno, la mamá que venga el domingo para que papá cuide a los niños y el próximo domingo que se quede mamá con los niños y usted pueda venir. No hay excusa. Venga el miércoles, venga el sábado, venga el domingo. Si esto se llenara, pues los metemos aquí, aunque sea la voz nada más que escuchen. Pero necesitamos buscar a Dios y sujetar y someter la carne en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Padre amado, con todo mi corazón y las fuerzas que tengo, yo he hablado tu palabra. Yo he dado testimonio esta noche de la lucha, de la guerra que libramos todos los días y que la carne ha querido imponer su condición, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros que nos ayuda con gemidos indecibles y clamar e interceder por nosotros. Por eso estamos aquí. Estos pocos hermanos y hermanas. Y Padre amado, tú bendigas la vida de ellos, de ellas. Y la palabra que tú pusiste en mi corazón y yo compartí con ellos, queden en su espíritu, en su alma, en su mente, en su corazón. Y cuando la carne quiera tomar autoridad y la carne quiera imponerse, ellos puedan pensar que ellos tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos para poder salir adelante, para poder sujetar la carne. Y en tu nombre, como dice tu palabra, ser más que vencedores. Padre amado, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine en esos momentos que la carne quiere hacer lo que quiera. A veces quiere impedirnos a no predicar o a no enseñar o a no dar testimonio o no venir a la iglesia porque hay algún detalle en la vida. En el nombre de Jesús lo reprendemos y tomamos autoridad en el nombre de Jesús para cada día avanzar y darte honra y gloria y alabanza. Te rogamos por Santiaguito, un niño de 5 años que no conozco, pero tú sí. Tú puedes hacer que este niño reciba sanidad. Mucha gente está orando por él, porque son hijos de una pareja de pastores. Sus padres son pastores y están devastados. Por eso te ruego que fortalezcas a esos siervos tuyos y fortalezcas el corazón de la mamá, el corazón del papá, y extiendas tu mano y tú puedas sanar esa sangre que tiene cáncer o tiene leucemia, de tal manera que Santiaguito viva muchos años y te pueda servir si tú quieres. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Espíritu Santo pueda venir y dar paz a esos siervos tuyos. Y puedan descansar y dormir, aunque será muy difícil. Te lo rogamos por los méritos de Jesucristo. Guárdanos por favor y llévanos con bien a casa. Ponemos en tus manos también la ofrenda que vamos a depositar. Si hay algún diezmo, de igual manera, lo queremos hacer en el nombre de Jesucristo. Y bendigas cada mano dadivosa y cada corazón dadivoso. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Guárdanos de todo ataque del enemigo, guárdanos de todo virus maligno, y que tu ángel bendito acampe alrededor nuestro y nos cuida y nos defienda. Llévanos a casa con bien. En el nombre de Jesús. Amén.
Pueden pasar y así nos despedimos. Les esperamos el sábado, el domingo, sábado 6 de la tarde y domingo 5 de la tarde. Que Dios los bendiga. Salúdense con un hola así. Que Dios les bendiga. Que les vaya bien y que el Señor los cuide. Amén.